Buenas noches, profe. Esperamos se encuentre muy bien. Eh, para este punto, nuestro grupo está conformado por Jessica Joana Moreno, Sandra Giselle Echeverry y mi nombre, Cristina Amaya. Vamos a darle solución al problema número 4, un problema de aplicación. El punto dice, suponga que se tiene información de las millas recorridas de los autobuses de Arizona para un destino escolar, pero de una forma agrupada como se muestra en la tabla. Acá la podemos observar. El gerente del distrito escolar de Buena pretende licitar en el Arizona, pero antes le gustaría ver un comparativo entre las medidas de tendencia central y la desviación estándar de ambos distritos. Obtenga las medidas de tendencia central y la desviación estándar para el Distrito Federal de Arizona. En este primer punto, lo primero que vamos a hacer con esta agrupación de intervalos es que vamos a determinar las medidas para datos agrupados, media, mediana, moda y desviación estándar. El primero es la media. Vamos a usar la fórmula media es igual a FJ por MJ sobre N, donde FJ representa la frecuencia, que es esta. MJ es la marca de clases, que aún no la hemos determinado, y N es el número total de datos, que es la suma de todas las frecuencias. Las frecuencias por clase ya las tenemos, entonces vamos a buscar la marca de clase. Para hallarla usamos la función promedio, que la podemos ver acá, promedio entre los extremos de los, de los intervalos, es decir, el promedio entre la columna B3 y la C3, y arrastramos la fórmula. A n es la suma de todas las frecuencias, aquí ya la tenemos determinada, nos dio 88. Esto significa que 88 datos conforman la agrupación. Ahora vamos a aplicar la fórmula. FJ, aquí la tenemos, FJ por MJ, significa que multiplicamos. Para esto vamos a abrir otra columna que va a ser la multiplicación de estas dos fórmulas. Marca de clase por frecuencia. Hacemos lo mismo, arrastramos la fórmula. Vamos a proceder a solucionar la fórmula. Acá tenemos que la media es igual a esta multiplicación sobre n. Sería al valor total de f por n dividido nuestra frecuencia total, que es 88. Eso nos da como resultado que la media es igual a 838.5. El segundo dato que vamos a hallar es la mediana. Para hallar la mediana vamos a usar esta fórmula. LJ más n sobre 2 menos f mayúscula sub j menos 1 dividido fj por w, donde LJ es el límite inferior de la clase que contiene la media, n es el total de datos, f mayúscula sub j menos 1 es la frecuencia acumulada que antecede al intervalo que contiene la mediana, w es el ancho de clase y fj es la frecuencia absoluta de cada clase. Primero hallamos la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es la suma de la frecuencia a niveles, es decir, usamos esta fórmula donde vamos a sumar esta frecuencia. En este caso el primer dato sería 13, en esta segunda columna nos va a dar 13 más 20 igual a 33 y así sucesivamente en las siguientes columnas. Nos falta identificar dónde está la mediana. Ella debe estar en la mitad siempre. Estos datos los vamos a poner aparte en una tabla, que es esta tablita que pusimos acá. La fórmula para hallar la posición de la mediana es el total de datos. Aquí la podemos ver, el total de datos más 1 dividido 2. O sea que la mediana está en la posición 44, es decir, en la clase 3.
aquí podemos ver que el 44 está ubicado en la clase número 3. El ancho de clase lo hallamos con la siguiente fórmula. Es el límite superior menos el límite inferior. Reemplazamos los datos en la fórmula. Acá, el límite inferior de la clase más n sobre 2 menos la frecuencia acumulada del intervalo que antecede al que contiene la mediana. Eso está multiplicado por W, que es el ancho de clase, y dividido por la frecuencia de la clase que contiene la mediana. Eso nos arroja una mediana de 834.32. Para hallar la moda se usa esta fórmula que tenemos por acá. Moda es igual a LJ más FJ menos FJ menos 1 sobre FJ menos FJ menos 1 más FJ menos FJ menos 1 más W. De esta fórmula tenemos toda la información, entonces lo que necesitamos es identificar la moda, que es el dato que más se repite. Si nos fijamos, la mayor frecuencia que se presenta se encuentra en la clase 3, que es esta. Entonces la clase que contiene la moda es la clase 3, vamos a ubicarla por acá en esta pequeña tabla. Pues procedemos a aplicar la fórmula. El límite inferior de la clase que la contiene más la frecuencia de clase que la contiene menos frecuencia anterior por el ancho de clase dividido la frecuencia de la moda menos la frecuencia anterior más la frecuencia de la moda menos frecuencia siguiente al que contiene la moda. Y obtenemos lo que sería la moda. En este caso nos dio 833.85. Para hallar la desviación estándar tenemos ya entonces todos los datos que nos piden en la siguiente fórmula: raíz cuadrada de f sub j por m menos x al cuadrado sobre n menos 1. Para dar solución vamos a crear una nueva fila en la cual vamos a dar respuesta a la parte de arriba de la fórmula, que es esta. Entonces tenemos que la desviación estándar es igual a la frecuencia por la marca de clase menos la media, que ya la habíamos determinado acá, por lo cual la vamos a fijar para que no se nos mueva y podamos arrastrar la fórmula. Todo esto elevado al cuadrado nos da en este primer resultado. Vamos a arrastrarlo hasta el final para que nos tome la fórmula y por último vamos a totalizar el valor. Ya lo único que nos falta es reemplazar la fórmula, que sería raíz cuadrada. Utilizamos la fórmula raíz cuadrada de el resultado que nos dio de la parte de arriba de la fórmula dividido n-1, que sabemos que n nos da 88, serían 87. La desviación estándar nos da como resultado 58.83.